Esta noche aludo a la Biblia, vengo a la Biblia y uso la Biblia como referencia. Esta noche vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, la Biblia. No solo hablaremos del libro, hablaremos de su historia, hablaremos de su poder y sería muy poco el tiempo que tendríamos para acotar cada dato de la Biblia, pero lo más interesante estaremos nosotros mencionando esta noche. Dice la palabra de Dios como texto clave, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 22, verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta noche quiero hablarle acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, bendice a cada oyente, bendice a nuestro hermano Isaac Vera que está escuchando junto con su familia, Señor, que esta noche está sintonizando. Gracias por él desde Bautista, la iglesia Bautista Belén, y gracias por cada persona que esta noche está escribiendo. Yo te pido, Padre, que tu palabra sea predicada, que tu palabra sea esta noche glorificada. Tu presencia, Señor, nos permitas a través de ella, Señor, aprender. Ayúdanos, Padre, esta noche a aprender más de ti. Bendice, Señor, cada texto, todo lo que se dirá esta noche, y me pongo en tus manos. Ayúdame a concentrarme, Señor, en la enseñanza esta noche, y sé tú, Señor, el que hable, Señor, el que ponga todo en nuestro corazón. Te lo pedimos y te lo rogamos, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios. 66 libros incluyen la Biblia, significa libro. La palabra Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años. La palabra de Dios se escribió a lo largo de 60 generaciones. Que quede claro, dice la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. Bueno, esta noche quiero darle algunos datos históricos acerca de la palabra de Dios, y después vamos a desarrollar por qué es importante la Biblia y por qué debemos creer en ella, atesorarla, leerla, aprenderla. Mire, fueron aproximadamente más de 40 autores quienes escribieron la palabra de Dios. 40 personas que Dios utilizó en un periodo de 1600 años, pero estos 40 autores eran de toda clase social. Había reyes, quienes escribieron parte de la Biblia, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, eruditos, estadistas, campesinos. Todos ellos escribieron la palabra de Dios, pero la Biblia dice que todos ellos fueron inspirados por un autor principal, y el autor principal es el Espíritu Santo. Entonces, fue escrita en diferentes lugares. La palabra de Dios que hoy tenemos ya traducida, quiero que sepa que cuando se escribió, algunos lo escribieron en una isla, otros escribieron parte de la Biblia en un castillo, otros parte de la Biblia en un cerro, algunos en plena guerra, otros en paz, otros encarcelados. La palabra de Dios fue escrita en diferentes épocas, tanto en una época de guerra como en una época de paz. La palabra de Dios que hoy tenemos en las manos también fue escrito en diferentes estados de ánimo. Qué interesante que la Biblia fue escrita muchas veces, textos de gozo, a veces fue escrito en sufrimiento. Muchos escribieron la Biblia en amargura, algunos en deleite, pero todo esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Y esta noche yo quiero que usted sepa que la Biblia, la palabra de Dios, es más que un libro.
Seguimos leyendo algunos datos importantes acerca de la Biblia. La Biblia fue escrita en 3 continentes. Fue escrita en el continente de Asia, de África y de Europa. Por ende, fue escrita en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. El día de hoy, nuestra Biblia está compuesta por 66 libros. Es decir, dentro de la Biblia hay 66 divisiones de 66 libros, porque la palabra Biblia significa biblioteca, biblios, libros, y cualquier parte de la Biblia puede ser explicada únicamente en forma adecuada en relación a la Biblia entera. Muy bien, pues después de leer estos datos tan interesantes acerca de la Biblia, yo quiero que sepa, número 1, vamos a comenzar, que la Biblia tiene un origen divino. La palabra de Dios tiene un origen divino. Segunda carta de Pedro nos explica porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, y el apóstol Pedro tiene que explicar esto a la gente porque muchos de esa generación dudaban de la veracidad de las escrituras, y como el día de hoy ponen excusas algunas y dicen: hombres la escribieron, hombres la inventaron, pero hombres no la inventaron. Hombres fueron usados por el poder del Espíritu Santo, y el apóstol Pedro les tiene que decir bien claro a esa generación y les dice: sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo nada más. Y ahora escucha, esta palabra inspirado a mí me llama mucha la atención porque significa también soplado, es decir que el Espíritu Santo estuvo detrás de ellos en su corazón, guiándolos, animándolos, lo que ellos tenían que escribir. Por eso la Biblia es un libro divino. Yo quisiera que esta noche usted lo comprenda, lo atesore. La Biblia no fue escrita por iniciativa humana, sino que los hombres fueron guiados por el Espíritu Santo. A lo largo de 1500 años, más de 40 autores de distintas épocas, de diferentes lugares, de diferentes idiomas, escribieron los libros en armonía, sin conocerse. Coinciden las escrituras mostrando una unidad perfecta. Por eso, el día de hoy podemos decir que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. La palabra de Dios fue el primer libro que se tradujo, fue el primer libro que se imprimió. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada que cualquier otro libro existente, y ahora todavía faltan algunos lugares donde necesita la Biblia ser traducida. Pero una de las cosas que me sorprende, y déjeme hablarle un poquito más de los datos históricos, es que la Biblia ha sido traducida actualmente a más de 1200 idiomas, 1200 etnias. No hay otro libro como la Biblia. La Biblia ha soportado los ataques malintencionados de sus enemigos. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla, de ponerla fuera de la ley, desde los días de los emperadores romanos hasta el día presente. Países que han tratado de ocultar lo que la Biblia dice. Ahora, como yo te lo acabo de decir, la Biblia es un libro divino. Por esa razón, los incrédulos han estado atacando este bendito libro, y sin embargo permanece sólida como una roca. Permanece sólida como una roca la palabra de Dios. Ahora, vamos a empezar. Ya había dicho el primer punto, que la Biblia es un libro divino, pero déjeme desarrollarlo un poquito más. ¿Qué es la Biblia? ¿Puedes explicarme qué es la palabra de Dios? Yo quiero leerla, quiero acercarme. Me dicen que para ir a una iglesia tengo que tener una Biblia. ¿Acaso no puedo ir a una iglesia y solo escuchar? No, tú tienes que tener tu propia Biblia. Tú tienes que comprobar lo que se predica con la Biblia, estar viendo los versículos que no estén fuera de contexto. Pero déjame darte una respuesta. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, como lo acabo de mencionar, 66 libros lo componen.
más de 40 escritores. La Biblia fue escrita en un periodo aproximadamente de 1500 años, pero la Biblia está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento, que está compuesto por 39 libros, y el Nuevo Testamento, que está compuesto por 27 libros. En el Antiguo Testamento la escritura nos enseña que en el Antiguo Testamento las escrituras hablan acerca de la nación de Israel. Y el Antiguo Testamento está dividida por 3 secciones, como la ley, los profetas, los salmos, los proverbios. El Antiguo Testamento fue escrito en 2 idiomas, en el hebreo y el arameo, aunque la inmensa mayoría es en hebreo. Déjeme hablarle un poquito más adelante ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, y tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento concuerdan. En el Antiguo Testamento se presenta aquel Mesías que vendría a salvar al mundo. En el Nuevo Testamento viene ese Mesías salvando al mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante es la palabra de Dios. Vamos a leer un versículo más y con esto entramos a la aplicación de la vida diaria. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, este bendito libro que tengo entre las manos, ese libro que usted lee continuamente, no es cualquier libro. Es la palabra inspirada de Dios para el hombre. Es la carta de Dios, su tarjeta de presentación para nosotros los seres humanos. Tiene un autor divino. Su autor divino es el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios es cuidada y protegida nada más y nada menos que por Dios. Este bendito libro que se llama Biblia ha transformado a millones de personas en el mundo entero, porque no es cualquier libro. Este libro, la Biblia, aún no puede ser comparado con cualquier otro libro en una biblioteca. La Biblia tiene poder. No es un libro muerto. La Biblia no es un libro que esté quieto. Es una palabra revelada de Dios. La Biblia está viva, tiene poder, crea energía y produce cambios espirituales poderosos en la vida de los que leen la palabra de Dios. Yo le pudiera decir que hay muchos libros que ayudan a las personas, sobre todo esos libros motivacionales. Los bestsellers, aquellos libros que son un boom en las ventas, es decir, que de repente salen y se venden de más. Pero mire, ningún libro de ningún psicólogo, de ningún terapeuta, de ningún millonario, de ningún doctor pudiera compararse a la palabra de Dios. Dice la Biblia en segunda carta de Timoteo capítulo 3 verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así es la Biblia, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ¿cuál es el propósito? De que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere, que todos nosotros a través de la Biblia estemos completos. Qué interesante que Dios ha utilizado la Biblia para formar hombres cristianos, para formar mujeres doncellas. Dios utiliza la Biblia para formar el carácter de las personas. Entonces, regreso al punto número 1. La Biblia tiene un origen divino. Y porque tiene un origen divino, la Biblia es poderosa. Bendito sea Dios. La Biblia es poderosa porque crea cambios espirituales en todo aquel que se atreve a leerla. Puede ser que no la hayas leído toda, pero con que tú estés empezando a leer el Génesis, o estés empezando a leer el Evangelio de Juan o cualquier otro libro, cambios poderosos están pasando en tu vida. Tú ni sabes, pero los ángeles de Dios están al lado tuyo cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, porque es a través de la Biblia que las personas conocen a Jesús como Salvador.
Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, tal vez se están desarrollando las batallas espirituales más importantes. Tal vez el Espíritu Santo está cuidándote de algún ataque espiritual. ¿Por qué? Porque estás abriendo la Biblia. Es allí donde vas a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Por eso es poderosa, porque la Biblia nos muestra el camino al cielo y nos lleva al arrepentimiento. ¿Por qué crees que la Biblia es tan atacada? Tú no sabes que los ángeles de Dios te guardan cuando tú estás abriendo las Escrituras. Mira, por eso tenemos cada conflicto cuando leemos la Biblia. Gente que nos critica, de repente nos da mucho sueño, estamos muy distraídos, los malos pensamientos, la incredulidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se está librando una batalla fuerte y poderosa cuando abrimos las Escrituras. El diablo no quiere que la Biblia te lleve al arrepentimiento. El diablo no quiere que la Biblia te lleve a honrar tu matrimonio. No, el diablo no quiere que tú sepas que a través de la Biblia conocerás el camino al cielo, que es Jesucristo. Cuando yo estaba empezando a leer la Biblia, decidí leerla en mi patio y pasó una persona y me dijo: ¿estás leyendo la Biblia? Digo, sí. ¿Qué no sabes que dicen que cuando empiezas a leer la Biblia, cosas extrañas te empiezan a pasar? Ten cuidado. Y lo único extraño que me pasó es que Dios limpió mi vida. Y le doy gracias a Dios que me pasó eso. La palabra de Dios, número uno, es divina, es poderosa. Y cuando te encuentres en desesperación, ven a la palabra de Dios. Cuando no tengas dirección, ven a la Biblia. Yo te voy a ser honesto. Cuando estamos desesperados y uno no tiene conocimiento bíblico, uno se pregunta: ¿y qué voy a leer? Y a veces uno la agarra de en medio y lo primero que salga. Yo no digo que Dios no pueda obrar así, Él puede obrar así contigo. Pero lo mejor es que de manera sistemática tú comiences a leerla, ya sea de principio a fin o de libro por libro. Pero cuando tú estés desesperado, cuando no tengas dirección, querido hermano, mira, ya hay hasta Biblia en el celular. Búscale en Google versículos bíblicos contra la ansiedad, versículos bíblicos contra la depresión, versículos bíblicos contra los malos pensamientos. ¿Qué hacer cuando mi familiar está en el hospital con la Biblia? Búscalo, porque es la misma efectividad. La palabra de Dios es una palabra viva. La palabra escrita, cuando lo lees, el Espíritu Santo viene a tu vida. Por eso, una de las cosas que la gente se sorprende es que al leer la Biblia podemos encontrar el perdón. Al leer la Biblia podemos tener paz y no lo entendemos, pero es que es Dios manifestándose. La Biblia tiene la capacidad y la facultad de ordenar los pensamientos. A veces sentimos que voces nos hablan y no tenemos paz, pero la Biblia le da orden a todo este mar de pensamientos que tenemos en la mente. La Biblia rompe las cadenas, une matrimonios. La Biblia tiene la capacidad de sanar heridas, puede borrar el pasado, dar esperanza, generar poder, alegría, entusiasmo en la vida de los creyentes. La Biblia tiene el poder de alejar, asustar, resistir y ahuyentar al diablo y a las tinieblas, porque cuando está la Biblia, ahí está el Espíritu de Dios, que es poderoso, el Espíritu de Dios, que es libertad. La palabra de Dios es de origen divino, es poderosa. Nunca la menosprecies. Nunca menosprecies la palabra de Dios. Ahora, quiero que prestes atención. La palabra de Dios tiene mucho poder y el diablo lo sabe. Y tú deberías estar consciente de esto. Tú deberías estar consciente de esto. A lo largo de los años,
El diablo ha querido destruir la Biblia, pero no ha podido y ni podrá, porque escrito está en primera carta de Pedro: la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces, como el diablo no puede destruir la Biblia, lo que hace el diablo es entonces llenar de malos pensamientos a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio a través de la Biblia. Lo primero que hace es que la menosprecien, que se burlen de ella. Lo que hace el diablo es que condenen el uso de la Biblia en algunos lugares. Lo que hace el diablo es que busca la manera de que se prohíba en las escuelas, en los trabajos, en los hospitales. Pero si fuéramos otro país, hermano, otros países, se les permite la Biblia a los oficiales de policía. Cargan su Nuevo Testamento en su camisa. Si fuéramos otro país como los Estados Unidos, tuviéramos Biblias en las escuelas, en los hoteles, en los hospitales, en las prisiones, y veríamos el poder de la Biblia en el corazón de las personas. Presta atención a esto. Sabemos quién está detrás de todo este plan malévolo de destruir la Biblia: es el diablo. Oh, pero la Biblia jamás será destruida. El diablo lo que hace es sacar, tristemente, como no la puede destruir, saca sus propias versiones. Y usted debería tener mucho cuidado, y lo digo con todo respeto. Pero usted debería tener cuidado de las versiones que usted lee. Hay una denominación que no creen en Jesucristo, no creen tristemente en la salvación por fe a través de la gracia, y ni siquiera usan Biblia. Cambian la Biblia por libros humanos. Cambian la Biblia por revistas, llamándose ser ellos atalayas o atalayos, como lo llamaban en la Biblia, Watchtower, es decir, los que cuidaban en la torre. Pero si dejas a un lado la Biblia, estás dejando todo. En una ocasión le pregunté a una persona: si tuvieras toda tu colección de revistas y tuvieras del otro lado la Biblia, y si por alguna razón estuviera incendiándose tu oficina, ¿qué rescatarías primero? Y dijo esta persona: mi colección de revistas, sin duda alguna. Tristemente, la Biblia es lo primero. La Biblia debe ser estudiada, analizada, querida. Ahora, déjame pasar al siguiente punto para no salirme del tema. Número 2, la palabra de Dios. ¿Sabes por qué es poderosa? Porque la Biblia dice que es una espada del Espíritu. Y ya entramos ahora a cosas espirituales. Dios nos ha dejado una Biblia, una espada para pelear, querido hermano. La Biblia no solamente es para estar atesorada en la biblioteca de la casa, encima del buró. No, la Biblia es para que la tengas en la mente y en el corazón, porque la vas a usar. Dice Efesios capítulo 6 verso 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué una espada? Porque vas a necesitar pelear cuerpo a cuerpo contra el mal, y solamente la Biblia te va a permitir seguir adelante. Mira, el diablo es puerco, como dicen algunos, y yo lo creo, y él va a querer destruirte de cualquier modo. Pero si tú tienes la armadura de Dios y tienes en tu mano la Biblia, la espada, así como un guerrero necesita pararse firme contra sus enemigos, los cristianos estamos llamados a tener en la mano el arma poderosísima por la cual Cristo ganó batallas, y es su palabra. La Biblia no es para esconderse. La Biblia no es para agacharse. La Biblia no es para estar encorvado. La Biblia no es para cobardes. La Biblia no es para fracasar. No, la espada es para atacar. La Biblia es para avanzar. Es para estar firmes y adelante en el centro de la batalla, en la punta de la batalla. No me cohíbo, sino que avanzo firme con la Biblia en mi mano.
Jesús se defendió con la Biblia. El diablo le dijo: Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Después de un triunfo como la tuvo Jesús después de su bautismo, vino el tentador con sus argumentos y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús volvió a utilizar la espada, volvió a utilizar la Biblia y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora escucha. Entre más leas la Biblia, más ágil serás con una espada. Y con cada argumento que te tire el diablo, tú tendrás una espada con la cual herirlo. Una respuesta bíblica con la cual podamos dejarlo herido y callado. Es más, yo diría, no discutas con tu enemigo. Escrito está y se acabó, sigo avanzando. No racionalices. Jesús no se puso a platicar con el diablo. ¿Haré estas piedras en pan? ¿Tendrá razón? No enfocó sus pensamientos en ello, ni sus oídos allí. Escrito está, dijo Jesús, y se acabó. Así dice la Biblia, así lo creo, así sigo, así avanzo. Y el diablo tendrá que quedarse callado e irse de nosotros. Porque a veces el diablo viene y nos dice: estás en crisis, en bancarrota, ahora ¿quién te va a ayudar? No vas a poder triunfar, otra vez vas a fracasar, ¿quién está contigo? Mira qué solitario estás. Mentira. La Biblia dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice: 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. En Proverbios 24:16. La Biblia dice en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero tenemos que leerla. No basta con tener la Biblia al lado de tu cama, creyendo que teniendo tu Biblia abierta, Dios te va a cuidar así. La Biblia se abre para leerla, querido hermano. Imagínese usted esto. Si usted no sabe leer la Biblia, va a ser presa fácil de cualquier problema. Imagínate que el diablo venga con argumentos contra ti. ¿Qué le responderías? Hay algunas personas que piensan que en la Biblia está escrito: ayúdate que yo te ayudaré. Dice Dios, por ahí lo dice. No es cierto, no lo dice la Biblia. Eso no está en la palabra de Dios. Ya caímos. Algunos dicen: no, ahí por ahí es que está escrito en la Biblia, por aquí estaba, no me acuerdo, pero por ahí más o menos dice así. No, escucha, léela, medítala, escríbela, recuérdala, cómprate un cuaderno de notas, pon pósters con versículos de la Biblia en tu casa, escucha predicación de vez en cuando. Mira, en la iglesia, en la radio, en los discos, en los CDs, en las memorias, repite la Biblia. Alguien dijo: cree la palabra para ser salvo, estudia la palabra para ser sabio, vive la palabra para ser santo. La palabra de Dios tiene poder. ¿Sabes por qué leemos la Biblia? No la leemos porque somos cristianos o porque tengamos rutinariamente que hacerlo. No leemos la Biblia por eso. Leemos la Biblia porque hemos descubierto su poder y estamos de acuerdo con lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Entre más lees la Biblia, más conoces de Dios. Nada más déjame decirte esto: en la Biblia conoces los atributos divinos de Dios, los atributos no comunicables, es decir, que solamente Dios tiene. Dios es omnipotente, y eso lo aprendí en la Biblia. Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Eso lo aprendí también allí.
Dios es omnipresente, está en todo lugar. Dios es inmutable, es decir, que Él nunca cambiará. Dios es santo, santo, santo. Y todo esto lo aprendo en la Biblia y me da más paz, más confianza en Dios. Por eso, estúdiala, créela, vívela, siéntela y mira, la Biblia atesórala. Confía en su autenticidad, confía en su autenticidad. Puede ser que el día de mañana en tu ciudad la Biblia sea resistida, sea criticada, sea perseguida. El tiempo viene en el que dice la palabra de Dios, cada día se acerca más Cristo. Y mira, vienen los días finales. Pero mientras la Biblia todavía estés aquí con vida y tengas la oportunidad de leerla, léela, cómprala, regálala, llena al mundo de esta semilla preciosa, compártela. ¿Por qué conformarte con una sola Biblia? Cómprate otra y cómprate otra y ten una Biblia de estudio y ten una Biblia para salir a predicar y ten una Biblia para leer y ten una Biblia de todos los colores si tú quieres, pero atesora la Biblia, léela, regálala, compártela, valora. Gracias a Dios tenemos accesibilidad a ella. Hoy la tenemos en nuestro idioma, hasta en nuestro celular. Y aún así muchas veces no la leemos. Mira, valora su accesibilidad. Vive lo que la Biblia enseña. Y quiero terminar con esto. Y si tú ya escuchaste esta aplicación en una enseñanza antes, no te va a hacer mal que lo vuelvas a escuchar. La Biblia es tan poderosa que no solo hiere a tu enemigo, muchas veces te hiere a ti también. Y nosotros salimos heridos cuando leemos la Biblia. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Alguna vez usted ha cortado una fruta con un cuchillo de doble filo? Que se nos olvida que es de doble filo y ¡ay! Nos llegamos a cortar el dedo. Mira, la Biblia tiene el poder de herirnos a nosotros mismos, pero Dios sabe por qué. Dice la Biblia, hasta penetrar el alma, partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te acuerdas lo que te platicaba en un estudio anterior? En la antigua vida, cuando había guerras entre ejércitos, caballerías, los flecheros eran astutos y envenenaban la punta de sus flechas para herir a los enemigos y que ellos murieran con el veneno de los animales. Y así es el enemigo. Cada dardo de fuego que nos manda, que nos lanza, trae de su veneno para destruir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra fe. El diablo, cada dardo de fuego que logra entrar en nuestra mente está lleno de maldad, de veneno. Y entonces, cuando comenzaba la guerra y estos flecheros lanzaban las puntas de las flechas, ¿verdad? Los soldados tenían que cubrirse con el escudo largo, pero una que otra flecha lograba herirlos en el brazo, en la pierna, con algún rozón. Y ellos sabían que les quedaba muy poco tiempo antes de que empezaran a sentir los efectos mortales del veneno. Entonces estos soldados, heridos por las flechas, les quedaba como último recurso de emergencia usar su propia espada de doble filo para abrir la herida y dejar salir el veneno. Y la palabra de Dios, así como ellos utilizaban su espada, nosotros tenemos que utilizarla para que penetre dentro de nuestra alma que está envenenada, y que la Biblia nos ayude a dejar fluir hacia afuera todo ese veneno de amargura que nos hemos cargado toda la vida, todo ese veneno de resentimiento, todo ese veneno de miedo, todo ese veneno de ansiedad, la depresión, el enojo, el coraje, los malos
malos deseos y pudiera hablarte de más, pero solo la Biblia tiene que lastimarnos y dejar fluir todo eso que saca Dios de nosotros. Alguien decía, ¿cómo le hago para sacar este trauma? ¿Cómo le hago para sacar esos pensamientos de mi mente? ¿Cómo le hago para quitarme la negatividad? ¿Cómo le hago? Ya no aguanto, siento que no puedo. Pues la Biblia te va a ayudar, la Biblia te va a cortar, la Biblia te va a penetrar. Cuando estés leyendo, la palabra de Dios va a tocar todas las fibras dentro de ti. La Biblia conocerá tus intenciones, penetrará tu alma, el espíritu, toda coyuntura, todo tuétano, discernirá tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y este es el poder de Dios a través de la Biblia. Solamente así vas a poder ver el fruto del Espíritu Santo en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces alguien se pregunta: yo nunca fui amado, nunca di amor. Pero el Espíritu Santo te da el fruto del Espíritu, que es amor. Yo nunca he sido feliz. El fruto del Espíritu es gozo. Yo siempre he tenido miedo de todo. El fruto del Espíritu es paz. Es que soy muy impaciente. Paciencia. Es que yo no soy bueno. No crecí con amor. Crecí con violencia. No, el fruto te da benignidad. Y pudiera seguirte dándote ejemplo de que la palabra de Dios quita y pone, quita lo malo y pone. Entonces tú y yo no tenemos la capacidad de perdonar si no fuera por la Biblia. Te aseguro que hay alguien que te ha dañado, te ha humillado, te ha pisoteado, te ha escupido, se ha burlado en tu cara. Hay alguien que no le pasas. Casi todos tenemos a alguien así. No somos monedita de oro para caerle bien a todos, pero la Biblia quita de mí todo ese resentimiento y me da la capacidad espiritual. La Biblia me da la capacidad espiritual de amar y perdonar. Es ahí donde la gente ve a Cristo en mí. Yo solo te digo, y con esto termino, ahorita la Biblia está haciendo cambios poderosos en los que la están leyendo antes de dormir. Solo basta tomarla, abrir el libro de los Salmos o el libro de Proverbios, el que más te guste, el libro de Evangelio de Juan. Confía en lo que lees y experimenta y deja que Dios haga lo demás. Mira, lee la Biblia. ¿Por qué sufrir más? La palabra de Dios hace la diferencia, pero no lo vas a descubrir hasta que tú lo creas. Nadie te va a obligar a leer la Biblia. Pero déjame ser honesto, hay más personas que te desaniman y te critican por leerla. Pero yo no soy de ese grupo de personas. De esos hay muchos y no los necesito. Yo soy del grupo de personas que te animo a leerla, por encima de las críticas aún familiares. No tienes que faltarle respeto a tu familia, pero puedes leerla desde tu celular, en tu cuarto, antes de dormir, hacer una oración y dejar que la Biblia te rescate de las tinieblas a la luz. Tú deberías hacer lo mismo. Pudiéramos hablar más de la Biblia, de los cambios poderosos y eternos que hace. Déjame terminar con esto. ¿Cómo estudiar la Biblia? Estudia la Biblia de manera sistemática. Si ya empezaste a leer un libro, no lo dejes, termínalo. ¿Cuándo estudiar la Biblia? Siempre, en todo tiempo, en todo momento. Llena tu mente del conocimiento de Dios. ¿Con quién estudiar la Biblia? Estudia la Biblia con su autor, es decir, con Dios. Haz una oración antes de leer la Biblia. El Espíritu Santo es quien te va a acompañar. Él te va a ayudar para que entiendas cada pasaje, cada escritura. Ahora te pregunto más.
¿Qué estudiar en la Biblia? Estudia todo. Pero te voy a ser honesto. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia no sabía por dónde empezar. Estaba muy grande, 66 libros. Bueno, recibí este consejo y creo que me sirvió. Yo así la leo. Tú puedes leerla como tú lo prefieras. Pero en lo personal, yo empecé leyendo el Evangelio de Juan. Primero leí todo el Evangelio de Juan, que está en el Nuevo Testamento. Allí pude entender muchas cosas. Te invito a leer el Evangelio de Juan. Quiero terminar esta enseñanza con una oración. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga lo que nos ha dado. Si tú quieres conocer a Cristo, Él está en la Biblia. Pero aunque no la hayas leído aún, esta noche Jesús se presenta ante ti con lo que tú ya escuchaste, porque la Biblia también es la palabra escuchada. Y tú lo acabas de escuchar. Si tú en esta noche quieres arrepentirte de tus pecados, si esta noche le quieres pedir perdón a Jesucristo, harías lo correcto. Hoy es el día de salvación. Te invito esta noche a que hagamos una oración y le pidamos a Jesús perdón por cada uno de los pecados que hemos cometido. Arrepentirnos de todo corazón, de manera consciente y de manera voluntaria. Si tú haces esto, dice la Biblia en Romanos capítulo 10, verso 13, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a ser salvados del infierno, de sus consecuencias, y todo esto está escrito en la Biblia. Te invito a hacer la siguiente oración y que sea Dios salvándonos. Oremos. Padre celestial, reconozco, Señor, que he pecado y que merezco un castigo. Pero esta noche, Señor, he leído en tu palabra que tú eres, Padre, el autor de toda salvación, de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesucristo, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que borres todo pecado de mí, que me lleves al cielo el día que yo muera. Te doy gracias por tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por la salvación. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.